Pero ¿estás de acuerdo que ese entendimiento es peligroso? Ese entendimiento es una espada de doble filo. Es peligroso saber eso y al mismo tiempo te lleva al entendimiento de que te tienes que responsabilizar de ti mismo. Estamos hablando de que una señora hindú una vez te dijo, no hay bien y no hay mal, hay conciencia, el bien y el mal no existen. ¿Y qué no? Ok. ¿Qué pensarías si alguien te dice el bien y el mal no existen? Dirías, esta persona no tiene una brújula moral, no tiene ética, como que no hay bien y no hay mal. ¿Cuál sería la mejor manera de explicar que no hay bien y no hay mal? Lo que ella quiso decir es pensar que algo es bueno y algo es malo solo por ponerlo en una categoría y pensar que vamos por el mundo dividiendo en dos botes de basura todas las posibles actividades en bueno y malo es estar demasiado identificado desde el ego, desde una categorización absoluta y poco compleja de la realidad interna y externa. Porque siento que las cosas son mucho más complejas de simplemente algo es malo o algo es bueno. Pero desde el ego y desde el intelecto se crea la religión y el sistema de pensamiento de esa religión. Y probablemente tenga cierta utilidad en una escala global, mucho más en una etapa histórica como, digamos, la Edad Media. Sí, ajá, que sí haya la gente, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que sea drástico, que algo es malo y algo es bueno. Y que si haces esto te vas al infierno. Entonces hay un elemento de control, ¿no? Hay un elemento fuerte de control de masas a través de el pensamiento dogmático para que te comportes de cierta manera. El primer entendimiento creo que es correcto. No existe el bien y el mal. No existe una guerra entre Dios y el demonio. El demonio es hijo de Dios. Esa es una frase de Facundo Cabral que desde que la escuché hace años se me quedó muy pegada, porque bueno, tiene otra frase increíble que dice que conoció a Jesús cuando se vio en un espejo. Porque Jesús es realmente un maestro espiritual. Después está el Jesús dogmático, que es una serie de características por añadidura que se le dan para crear un Mesías. Entonces no es lo mismo el maestro espiritual que el Mesías. Y no es lo mismo el demonio que está a la altura de Dios porque es su contrincante o su dualidad, que el mal que obra desde la mente del ser humano. Porque hacer maldad existe. La maldad es real. La mentira, el engaño es pensar que todo es tan simple como bien y mal, cuando es una cuestión de conciencia. Y la conciencia no es sencilla, no es fácil, es compleja. Es muy difícil generar conciencia, porque tiene que ser un entendimiento multifacético y la madurez no sucede nada más porque a través del conocimiento, a través de la información, porque te dicen algo y lo entiendes desde tu ego o desde tu intelecto. La verdadera madurez, la verdadera conciencia, no solo se internaliza profundamente, sino que
se refleja en el ejercicio, ¿no? En las acciones de tu día a día, en tu comportamiento. Y tu comportamiento tiene ondas que afecta también, repercute en los demás. Entonces es como que si ves las cosas como que Dios es la dualidad del diablo, todavía estás metido en una programación específica que es un entendimiento tan fuerte de la realidad que modifica completamente tu comportamiento desde que lo aceptas como verdad. Y que además genera división en la sociedad, porque esta idea de satanizar las cosas te hace que dejes de ver al individuo, te hace que dejes de ver o tratar de comprender desde la conciencia, que es complejo, tratar de verdaderamente ponerse en los zapatos del otro y decir, esta persona, ¿por qué hizo esto? Y es todavía más difícil cuando esa persona, el acto negativo que hizo, el acto kármico, está repercutiendo sobre ti directamente. Porque tu propio ego también dice, me lo está haciendo a mí, está en contra de mí. Esto es la maldad y no lo quiero en mi vida. Entonces, es muy importante darnos cuenta que la otra persona siempre está en su propio proceso. Para el ego, todo se trata del ego. Pero todos tenemos ego. El problema es que cada ego piensa que el mundo gira alrededor de sí mismo. Y en realidad el ego lo que busca es seguridad y comodidad y claridad. Quiere saber qué es qué y ponerle una etiqueta. Y una función muy básica del ego es la repetición. A través de la repetición se forman los patrones y esos patrones se vuelven hábitos que se vuelven comportamiento y nuestro comportamiento define sí o sí nuestra calidad de nuestra vida entera. Por eso sé que sí puedes cambiar tu vida, porque sí puedes cambiar tu comportamiento y puedes cambiar tu comportamiento porque puedes cambiar tus creencias. No quiere decir que si cambias tus creencias puedes modificar el mundo a tu antojo, como mucha gente le gusta presumir hoy en día. Yo, honestamente, sí creo que hay ciertas reglas universales que aplican exactamente igual para todos y que no podemos hacer absolutamente nada para cambiar. Pero fuera de eso, hay mucho que podemos cambiar y tenemos que saber que la realidad es maleable. ¿Cómo podemos modificar la realidad dentro de los parámetros permitidos en la realidad? Modificando, reemplazando, curando los pensamientos con los cuales nos relacionamos, porque desde el pensamiento empieza un ciclo que, como te decía, se convierte en, por ejemplo, ¿no? Lo que piensas, hablas, lo que hablas, accionas, lo que accionas se convierte en repetición a través del tiempo, y eso es tu vida, y eso es cómo tu vida impacta a los demás, y la preferencia de vibración que tú estás estableciendo como lo que quieres que sea. Todos podemos encontrar quietud para desde esa quietud, poco a poco, con elegancia, con gracia, con amabilidad con nosotros mismos y con nuestra sombra, empezar a tener más cuidado con a qué pensamientos le pongo atención o a qué vibración o energía le pongo
sincronicidad. Además, algo que creo que me ha costado mucho trabajo entender bien o atreverme a hablar de ello como si lo entendiera, es justo este proceso en el cual pensamos que somos mejores personas o que estamos mejor alineados con nuestra verdad por rechazar algún proceso que es parte de nuestra sombra. Estaba leyendo un poco de Jung. No puedo decirte que he leído o que conozco bien toda la obra de Carl Jung porque es un estudio muy, muy, muy profundo y extenso. Pero leyendo a Jung supe que es a través de la sombra en donde podemos decir que se abraza más la espiritualidad. ¿Estás de acuerdo conmigo que tú ves el mundo de la espiritualidad? Porque, para empezar, todo es espiritualidad, ¿no? Este podcast se llama Espiritual porque nos enfocamos en el, lo, es- lo espiritual de la experiencia espiritual. Es algo meta, ¿no? Es algo... Lo que quiero decir es que todos los podcasts del mundo son espirituales. No puedo decir que hay un podcast espiritual. Yo no puedo decir que este podcast es espiritual y el podcast que habla de historias de terror, por ejemplo, no es espiritual. Todos somos espirituales. No puedes decir que alguien que practica más todas estas actividades que hoy en día están muy de moda es más espiritual que aquella persona que no los practica. Es un error muy común y con esto voy a cerrar este trip. Es un error muy común pensar que somos mejores porque de la nada ya dejamos de hacer algo que estábamos haciendo o porque empezamos a hacer cosas que vemos a ciertos gurús espirituales hacer en Instagram o en alguna red social. Y no estoy diciendo que no hagas nada de eso o que no dejes de hacer cosas que ya no te sirven, por supuesto, deja de hacer cosas que no te funcionan. El punto es hacerlo desde el amor propio. Hay una técnica que no sé exactamente de dónde venga, creo que es muy ancestral, prehispánica, que se trata de sentarse con un fuego detrás, puede ser una vela o una fogata, y en una pared o alguna superficie donde se pueda proyectar tu sombra, te sientas viendo hacia la pared, proyectando tu sombra con fuego verdadero desde atrás, y empiezas a hablarle a tu sombra con amor y a aceptar todo eso que es oscuro y que podríamos satanizar como que es el demonio, pero lo aceptas y lo abrazas y empoderas a tu sombra para acercarse a la luz lo más posible. Sin embargo, oh sorpresa, gran dilema, gran paradoja de la vida, la sombra existe para ser sombra. La sombra nunca será luz. Parte de esta realidad, parte de esta experiencia 3D es esa dualidad de luz y sombra. Y parte de ser humano es tener un diablito de un lado y un angelito del otro. Igual y puedes hacerle así al diablito y tratar de acercarte más al angelito, pero lo verdaderamente espiritual, válgase la redundancia,
es platicar con ambos desde el amor. No rechazar y satanizar, ver esa dualidad de que las cosas son malas o buenas. Probablemente esto del angelito y el diablito sea un mal ejemplo porque sigue perpetuando esa dualidad. Sin embargo, la experiencia perceptual de esa dualidad existe dentro de nosotros en cada ser humano. Nadie es ni completamente un santo, ni completamente un criminal sin remedio. Ningún santo tiene un pasado libre de pecado y ningún pecador tiene un futuro sin posibilidad de acercarse a la santidad. Es una dualidad que es compleja, que es una especie de espiral, más que un blanco y negro, es una espiral de escala de grises, donde sí existe el puro blanco, sí existe el puro negro, pero hay una escala de grises que unifica esos dos extremos. Y eso es una experiencia que estamos viviendo nosotros todos los días, todo el tiempo. Pelearnos con nuestra sombra no nos lleva a ningún lado. Satanizar las cosas o satanizar la sombra de los otros no nos lleva a ningún lado. Satanizar los sistemas, por ejemplo, decir que el sistema entero está mal porque hay individuos corruptos que crean maldad, es también una forma de caer en una falacia argumentativa, en un error filosófico de cómo funcionan las cosas verdaderamente. Y eso es todo, eso es todo. Otra filosofada más. Mañana haré el video que tenía planeado hacer hoy, pero hoy quería descargar esta información para mí, para ti, para los que la puedan escuchar en un futuro. Te veo mañana, gracias por estar aquí.